Bueno, eh, continuaremos ahora con nuestro tema que lleva como título Hebreos 7, el mandamiento del diezmo. Vamos a seguir adelante con este tema tan hermoso, tan bonito como lo deja escrito el apóstol San Pablo, especialmente por ser el apóstol de los gentiles. Ahora veamos su explicación maestra. Hebreos capítulo 10 y versículos del 8 en adelante. Dice así: porque la ley, hablando de la ley de Moisés, él mismo le explica. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse si pudieran ser perfectos a los que se allegan. Y luego dice, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían necesidad más de conciencia de pecado. Limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Entonces dice, empero en estos sacrificios cada año se hacen conmemoración de los pecados. Es increíble, hermano, pero lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estos sacrificios de ovejas, carneros, vacas, toros, bueyes se llevaban cada año. Le representaban al sacerdote levita, y los sacerdotes los llevaban al altar para sacrificarlos, y lo hacían continuamente, rutinariamente cada año. Entonces el apóstol San Pablo dice, cada año conmemoraban sus pecados, básicamente, realmente, porque lo hacían casi al fin que el año que entra me van a ser borrados mis pecados. O sea, ¿cuál problema? Ofrezco mi sacrificio y mi pecado queda borrado. Bueno, dice, empero estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Entonces esto ya no, como que ya no agradó a Dios. Dice el versículo, el 3 es el que habla de eso. En estos tiempos, si usted se fija, ha ocurrido más o menos lo mismo. He estado en algunas congregaciones donde se predica más del diezmo que de la salvación por gracia. Inclusive hay hermanos que les gusta pagar el diezmo al pastor para que el pastor no les diga nada. No me refiero a cierta denominación o ciertos hermanos, no. Eso es algo general realmente, algo general que se da en nuestros tiempos y casi en muchas de las iglesias. Hermanos que prefieren pagar el diezmo. Hay otros hermanos que no les gusta ir a ninguna iglesia, mejor desde su casa dan la tarjeta de crédito, pagan sus diezmos y a Dios le dicen, Señor, ya cumplí contigo, ¿verdad? Y ya cumplí contigo y yo ya soy libre. Nada de eso, mi hermano. A Dios no le gusta que se pague con diezmos la salvación, los pecados, una buena conducta. Dios exige santidad, Dios no exige dinero. Bueno, sigamos con el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. Ciertamente en el libro de Génesis está escrito de Jesús. Dice, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo, arriba y sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál? La ley de Moisés, no hay otra. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús, el apóstol San Pablo. Entonces Jesús dijo, heme aquí, Jesús, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Quita la ley de Moisés para establecer la ley de la gracia. Eso es lo que está diciendo.
en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, y no muchas veces ni cada año, para agotar los pecados de muchos. Eso es precisamente lo que reclamaba Jesús a los escribas y fariseos en Mateo 23:23. Es lo que les estaba diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que era más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Pero las dos cosas, se olvidaron de las dos cosas. Ni diezmaban, ni se diezmaba como debería de ser, ni compartían, ni le daban a los demás, al levita, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Todo eso, mi hermano, que Jehová requería. ¿Ya para qué? Ahora vino nuestro Señor Jesucristo para acabar con todas esas deficiencias que tenía la ley de Moisés. Ahora en la gracia, mi hermano, ahora en la gracia, la predicación del Evangelio por los apóstoles ha sido muy diferente, y es muy diferente, y tiene que ser diferente a lo que fue antiguamente. Ahora, usted, a mi amigo y hermano en Cristo, que me escucha, ¿pertenece usted a una congregación, iglesia, concilio o movimiento que exige el diezmo? ¿Predica su pastor con mucha insistencia que todos los filigreses deben de diezmar y que lo deben hacer cabalmente? ¿Censura el pastor duramente a quienes no lo hacen? ¿Amenaza con castigos para quienes no cumplen con el diezmo? Fíjese bien. Incluso hasta poner fuera de comunión al cristiano con el resto de la congregación por no cumplir con el diezmo. Tenemos que tener cuidado con todo esto, hermano. Cuando se demanda el diezmo, ¿acaso están los pastores cometiendo un error mayúsculo al sojuzgar a los creyentes en Cristo? ¿Acaso están afrentando al verdadero cristiano, imponiéndole un yugo que ya fue quitado? A una ley que fue realmente, a una ley que fue abrogada. ¿Cuestiona usted la validez bíblica del diezmo como ley auténtica para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Todas estas preguntas tienen su respuesta. Quizás se encuentra usted entre el creciente número de creyentes o de filigreses que no asisten a ninguna iglesia porque no están de acuerdo con el diezmo o por la exigencia con que se hace este mandamiento. Pero tampoco conoce a ninguna iglesia o ninguna denominación que no lo pida. Es triste, mi hermano, es triste, porque en la actualidad casi en la mayoría de las iglesias se pide el diezmo. Pero bueno, ya hemos visto que este mandamiento no es para nosotros. Por eso, en estos tiempos de la gracia en que estamos viviendo, la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quienes piden y toman los diezmos en sus iglesias, hay un mensaje de advertencia para todos aquellos, de parte del apóstol San Pablo, para todos aquellos que sí lo hacen. Y déjeme decirle cuál es esta advertencia. Hay ministerios, denominaciones que se dicen ser cristianas, ¿sí?, que han tomado hasta 4 o más mandamientos para enseñarlos en sus congregaciones, como mandamientos de Cristo, y de parte como si fueran mandamientos de los apóstoles, y han tomado hasta 4 o más mandamientos de la ley de Moisés para enseñarlos en su iglesia o en su congregación. Y déjeme mencionarle 4 de ellos que pertenecen a la ley de Moisés y no a la ley de la gracia. El primero, la circuncisión, mandamiento para los judíos al cumplirse el 8º día de nacido, Hechos 7:8. Segundo, el mandamiento del diezmo, mandamiento de Jehová para los hijos de Israel, Números 18:24. El diezmo de los diezmos, heredad de Jehová para los levitas, Números 18:26. El cuarto mandamiento, el sábado, día de reposo para los judíos,
Números 18, 26. Estos 4 son muy conocidos y que se aplican a la iglesia hoy en nuestros días y que no debería de ser porque pertenecen a la ley de Moisés. En Gálatas capítulo 3 y versículos del 10 al 13 dice de la siguiente manera: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe. El hombre que los hiciere vivirá por ellos. Amén. Esto sí, la ley no es de la fe. El versículo siguiente dice, el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Por lo tanto, hermanos, veamos que este mandamiento no es para el cristiano en ninguna manera. Lo han aplicado estos mandamientos, 4 de los mandamientos de la ley de Moisés, los han aplicado a la iglesia, pero tiene su condenación los que esto hacen. Gálatas 5 y 4 dice de la siguiente manera: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es exactamente lo mismo. Ahorita el apóstol San Pablo habla de la circuncisión, y fíjese bien cómo dice: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. ¿Y qué tal si le ponemos el diezmo en lugar de la circuncisión, que también pertenece a la ley de Moisés? Y dice: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que diezmare, que está obligado a hacer toda la ley. Y si tomamos el mandamiento de los diezmos, veamos cómo dice: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que tomare el diezmo de los diezmos, o que participare de este mandamiento, que está obligado a hacer toda la ley. Y el cuarto mandamiento, que es muy conocido, del sábado. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que guardar el sábado, que está obligado a hacer toda la ley. Y todo cualquier mandamiento que lo aplique a esta sentencia queda bajo la ley de Moisés. Y cualquiera que practica alguno de estos mandamientos que están en la ley de Moisés, dice el apóstol San Pablo, que está obligado a hacer el resto de la ley también. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es algo muy triste, hermanos, pero es una verdad que dice el apóstol San Pablo, y que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en desobediencia nosotros también. Romanos capítulo 2 y versículos del 11 al 12 dice de la siguiente manera: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Si tomaron estos mandamientos de la ley de Moisés, por la misma ley de Moisés van a ser juzgados ellos. He aquí, tú tienes sobrenombre judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad, la sabes muy bien, y apruebas lo mejor, instruido por la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Y sabes su voluntad, la voluntad de Dios, y apruebas lo mejor, instruido por la ley de Moisés, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Que tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú pues, que enseñas a otro, que no te enseñas a ti mismo. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Sí? Porque lo mismo hacen ellos. Y con infracción de la ley, deshonran a Dios. Veamos, es el versículo 23 el que dice: y con infracción de la ley. ¿De cuál ley? Con infracción de la misma ley de Moisés,
deshonran a Dios por andar enseñando mandamientos que no nos pertenecen. Fíjese bien, las 11 tribus de Israel nunca llevaron dinero en efectivo para pagar los diezmos al sacerdocio levítico, porque el perdón de los pecados no se paga con dinero, jamás. Ni tampoco Dios acepta dinero como ofrenda para el perdón de los pecados. Hoy en día se han tomado algunos mandamientos de la ley de Moisés para ordenarlos dentro de las iglesias cristianas, para llevarlos a cabo. Por lo tanto, fíjese bien, tenemos que estar listos nosotros de las cosas que se están haciendo en nuestros días. Han tomado el diezmo de Abraham, fíjese bien, cuando este es de la ley de Moisés, Hebreos 7, 9 y 10. Han tomado el diezmo de los diezmos que pertenece al sacerdocio levítico, Números 18, 26. Han tomado el sábado, día de reposo judaico, que es de la ley de Moisés, Éxodo 16, 23. Han tomado la circuncisión, que es de la ley de Moisés, Hechos 7, 8. Y cosas de estas, hermanos, lo cual hace que la iglesia caiga también en desobediencia, porque la hacen participante en llevar ofrendas que nunca fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo. Hacen pecar al pueblo, hacen pecar a la iglesia con esos mandamientos, no solamente ellos, sino que aún también la iglesia. Y todo eso, hermanos, delante de Dios trae juicio. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Ahora, no solamente es esta ofensa, sino que también en esta ofensa es doble, partida doble. ¿Pero por qué? Aparte de tomar estos mandamientos que pertenecen a la ley de Moisés, tampoco cumplen en compartir ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, como lo pedía de Jehová a Israel, conforme al mandamiento de Dios. Y conforme a esto, lo que hacen, deshonran a Dios con infracción de la ley de Moisés, dejando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y someten al cristiano a una carga vergonzosa, poniéndole una afrenta, afrentando al cristiano con estos mandamientos. ¿Por qué es una afrenta? Pues ya lo veremos enseguida. Cuando usted y yo hablamos de diezmos, estamos hablando de sacrificio por el pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de diezmos, hablamos de sacrificio por el pecado. Por lo tanto, esta enseñanza del diezmo se enfoca realmente a sacrificios por el pecado. Por eso, ese es lo que Dios nuestro Señor o Jehová les reclamaba en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 10. Porque tachan al cristiano con esta afrenta del diezmo. Tachan al cristiano de maldito, ladrón, ratero, de injusto, de no pagar cabalmente los diezmos, cuando esto realmente, nada de esto le pertenece al cristiano. Por eso es una afrenta, porque tachan al cristiano y lo condenan por no pagar y por no cumplir con esta ofrenda del diezmo. Es una afrenta para el cristiano esto. Entonces dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 4 al 7, dice de la siguiente manera: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol San Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, soy fariseo, dice el apóstol San Pablo. Así que él, circuncidado al octavo día, ¿sí? Él como judío tuvo que cumplir con esta ley. ¿Y de qué le servía? De nada. Del linaje de Israel, tampoco eso le servía, ahora en Cristo. De la tribu de Benjamín, y si era de la tribu de Benjamín, a él le tocaba aportar los diezmos, porque era hebreo de hebreos. Y cuanto a la ley, fariseo, y también como fariseo le tocaba enseñar los diezmos, si eso hubiera sido necesario. Y vemos que no enseña más los diezmos. Antes en Hebreos 7 dice todo lo contrario. Por eso dice, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero la ley de Moisés
Y luego dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, Él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Porque esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que nada de lo que se hacía antes, ahora se podía hacer más. Sigamos adelante. Y entonces el apóstol San Pablo defiende a la iglesia y deja una escritura muy hermosa, muy bonita, segunda a los Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 23. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice el apóstol San Pablo, porque de buena gana toleráis a los necios, le dice a la iglesia, siendo vosotros sabios. ¿Por qué toleráis si alguno os pone en servidumbre? Si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Y luego dice, dígolo cuanto a la afrenta. ¿A cuál afrenta? A la afrenta que les acabo de decir, a cómo tachan del cristiano, de todo eso, maldito, ladrón, ratero, injusto por no pagar los diezmos. Por eso dice, dígolo cuanto a la afrenta. Como si nosotros fuésemos o hubiésemos sido flacos, pero en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, dijo el apóstol San Pablo, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Él pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. Y luego defiende su apostolado de la siguiente manera: en trabajos más abundantes, en azotes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligro de los ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Eso es más peligro que nada, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas más. Además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién habrá padecido más que el apóstol San Pablo todas estas cosas? Creo que nadie, hermano. La mera verdad, por eso él defiende su apostolado. ¿Y sabe por qué dice? Si alguno tiene osadía, dice, yo también tengo osadía. Y luego explica por qué. Dígolo por la afrenta que le han puesto a la iglesia, por la afrenta con que tachan al cristiano. Y luego, ¿sabe por qué dice, yo también tengo osadía? Dice, ¿son hebreos? Yo también soy hebreo. Pero ¿sabe lo que quiere decir el apóstol San Pablo? Cuando dice, ¿son hebreos? Yo también soy hebreo y no por eso les pido los diezmos. ¿Son israelitas? Yo también soy israelitas y no por eso les pido los diezmos. ¿Son simiente de Abraham? Sí, si son simiente de Abraham, yo también, y no por eso les ando pidiendo los diezmos. Fíjese bien, ¿son ministros de Cristo? Dice, yo más, como poco sabio hablo, yo más, pero no por eso me valgo para andarles pidiendo los diezmos también. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo, tengamos cuidado. Por eso dicen tantos peligros y en peligros también entre falsos hermanos, y en hambre y en sed y en muchos ayunos, frío y desnudez, hermano. Por eso el apóstol San Pablo defiende a la iglesia de esta manera. Y si ya no está el apóstol San Pablo, pero estamos nosotros, los que hacemos vivir la voz del apóstol, de nuestro gran maestro, del apóstol San Pablo, para cumplir fielmente con la ley de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16, cuando Samuel le hace saber el castigo de Dios para Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza
de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada. Y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta acabarlos completamente, hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel diciéndole, antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para sacrificar a Jehová tu Dios. Para eso lo hizo allí en Gilgal. Y Samuel dijo, fíjese bien cómo le contestó Samuel a Saúl, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos y sacrificios y víctimas como el obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. El profeta Samuel, prácticamente le dice al rey Saúl que Jehová no te pidió sacrificios, te pidió obediencia. Eso es lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl. Jehová no te pidió sacrificios, te pidió obediencia. Hermano, ahora, ¿qué es el diezmo? Que cuando le dicen, hermano, es que el diezmo es para bendición, hermano. El diezmo es para el crecimiento de la iglesia. Y los hermanos se quedan, amén, hermano, pues amén, pues sí, así es. Sí, es para crecimiento y para la iglesia y creen que es de bendición. Y lo mismo le vuelve a decir, ¿tiene Cristo tanto contentamiento con sacrificios como el obedecer? Y esa misma reprensión es igual. Dios no acepta sacrificios antes que la obediencia. No acepta ninguna clase de sacrificios. Él prefiere obediencia a sus palabras, a sus mandamientos. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener oído para escuchar los mandamientos de Dios. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No estoy tratando de decir que no se ayude económicamente al ministerio en la iglesia o al pastorado, sino que nuestras aportaciones se hagan en obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a la orden que dejó el apóstol Pablo a todos nosotros los gentiles. Tenemos mandamientos del apóstol San Pablo que no se predican, que no se hablan, que no se enseñan. Segunda a los Corintios capítulo 3 y versículos del 5 al 6. No que seamos suficientes de nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, dijo el apóstol San Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos a la iglesia, con lo que le decimos y cuando le damos los mandamientos, hermanos. Ahora veamos que estas cosas, hermanos, quedaron para nuestra enseñanza y tenemos que ser muy hábiles para escuchar los mandamientos de Dios y no caer en desobediencia. La gloria hermosa de la iglesia primitiva, ¿cuál era, hermano? Era algo muy diferente. La gloria de la iglesia primitiva, mi hermano, era muy diferente que la primera gloria del pueblo de Israel. Si no es así, entonces ¿a qué vino Cristo? Es un pueblo lleno de virtud, de obediencia, con mandamientos espirituales, no con mandamientos carnales. Por eso debemos nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuál era la gloria tan hermosa, tan bonita de la iglesia primitiva? Algo muy diferente. En lugar de ser un sacerdocio levítico,
ahora es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, en lugar de ser un sacerdocio carnal, ahora es el sacerdocio espiritual de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la aportación económica que debe hacer la iglesia? Sí, eso es lo que debemos de ahora nosotros de poner atención. ¿Cuál es la aportación económica que debe de hacer la iglesia para no caer en desobediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay que aportar? Sí, hay que aportar, hay que ayudar, pero no en desobediencia. Y no para hacer crecer más el pecado, sino en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y si no se está haciendo lo que Cristo quiere con esa ofrenda, caemos otra vez en desobediencia. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 16 y versículos del 1 al 4 dice de la siguiente manera: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Y cuando hubiere llegado, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Pero fíjese cómo dice el apóstol San Pablo. Cuanto a la colecta para los santos, hay una colecta que es para los santos, pero no especifica para ciertos santos, no. Una colecta dice para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora les estaba ordenando a los corintios lo que ya había ordenado a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la voluntad de Dios pudiere, de esa manera, para que aparte en su casa lo que por la bondad de Dios pudiere. No dice un porcentaje o cierto porcentaje, cada uno. ¿Y cuál es el primer día de la semana? ¿No es el domingo? Es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Y así lo voy a presentar para que cuando yo llegare, no se anden haciendo entonces colecta. Dice, porque yo no me dedico a eso. Yo no me dedico a eso. Háganlo ustedes por allá. Dice, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colecta. Y cuando habré llegado, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. ¿Había necesidad? Sí, había necesidad allí en Jerusalén de llevar una colecta. Bueno, entonces nosotros sigamos más o menos.